Entonces, bueno, vamos a empezar nuestra lectura de hoy. Sean muy bienvenidas a nuestro club de lectura, ¿está bien? Entonces vamos primero a hacer una oración, porque cuando nosotros leemos la Biblia, es necesario meditar en ella, pero con la dirección, la guianza del Espíritu Santo. Entonces, es importante que hagamos una oración pidiendo al Espíritu Santo que hable con nosotros. Eso es muy importante, porque no podemos simplemente leer la palabra de Dios como si fuera un libro cualquiera. Nosotros tenemos que tomar el tiempo para meditar en la palabra de Dios y estar ahí pidiéndolo a Él para que Él hable con nosotras. Lo más importante es que Él hable con nosotras. Por eso la lectura de la Biblia, porque cuando el Espíritu Santo habla con nosotras, nuestro entendimiento es abierto y nosotras podemos entender lo que Él quiere, lo que es el pensamiento de Él, lo que es la voluntad de Él. Y eso es muy importante para nosotras. ¿Está bien? Entonces, primero vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos. Espíritu Santo, nosotras estamos delante de ti, delante de tu presencia, de tu santidad, de tu majestad, de tu grandeza y también de tu pureza, de tu misericordia, oh Padre. Y nosotras estamos aquí reunidas en tu nombre para meditar en tu palabra, para escuchar tu voz. Eso es lo que queremos, Espíritu Santo, porque solitas nosotras no podemos. Nosotras necesitamos escuchar tu voz, que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu hable con nosotras, porque quizás esta persona ya escuchó tantas palabras, muchas personas ya han hablado con ella, pero ella no ha entendido. Entonces, es tu Espíritu quien habla y quien nos da el entendimiento de tu palabra. Por eso yo te ruego por cada una de estas personas que están aquí, que van a meditar en tu palabra, oh Dios, que el Señor nos dé el entendimiento de tu palabra. Es eso lo que te pedimos y desde ya te agradecemos, porque no hay nada mejor, oh Dios, que ser guiada por tu Espíritu. No hay nada mejor, mi Padre, que meditar en tu palabra y escuchar tu voz. Entonces, te agradecemos por esta oportunidad, por este privilegio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, nosotras hoy vamos a empezar a leer Proverbios. Proverbios que fue escrito en su mayor parte por Salomón, el hijo del rey David, y él recibió de Dios sabiduría. Entonces, el libro de Proverbios se trata de sabiduría, pero no sabiduría humana, no de la inteligencia humana que uno adquiere en una universidad, en una escuela, no. Es la sabiduría que viene del propio Dios. Entonces, vamos a empezar a leer. Es Proverbios, capítulo 1, verso 1. Dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor, dice el verso 7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría.
Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces aquí nosotras vemos que Proverbios nos va a enseñar la sabiduría, nos va a enseñar cómo lidiar con las situaciones que vivimos en nuestro día a día. Proverbios nos va a enseñar la dirección que Dios nos da, que Él quiere que tengamos, que Él quiere que vivamos. Proverbios nos va a enseñar la sabiduría que viene de Dios. Quizás para usted que es una esposa y tiene problemas en su matrimonio y usted no está sabiendo qué hacer, en qué momento usted debe hablar, en qué momento usted se debe callar, o en qué momento usted tiene que portar, cómo usted tiene que portarse en ciertas situaciones con su esposo, con sus hijos, usted que tiene hijos y está pasando por un momento difícil con ellos porque ya crecieron, ya son adolescentes y ya son rebeldes, ya tienen ganas de hacer lo que quieren hacer, no le escuchan más. Entonces, para usted también que es joven y no sabe qué hacer, está viviendo una situación complicada en su interior, muchos conflictos. Si usted se queda en la iglesia o usted se va para el mundo, quizás usted está en la iglesia y usted es jovencita y todavía no se ha decidido, no ha decidido entregarse a Jesús, porque todavía las cosas del mundo le llaman la atención, el brillo del mundo le llaman la atención. Entonces también es para usted, porque aquí dice que a los jóvenes, a ver, vamos a encontrar aquí, ¿dónde está? El sabio irá y crecerá en conocimiento. Entonces, usted que ya es sabia, pues usted será más sabia todavía. Aquí dice, para los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Entonces nosotras vemos que la palabra de Dios, ella nos enseña, ella nos guía. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotras en nuestra vida es guiarnos a vivir de forma que agrade a Dios. Y así nosotras tendremos paz. Así nosotras tendremos una vida feliz. Porque cuando agradamos a Dios, nosotras somos felices. Bienaventurados aquellos que temen a Dios. Y temer a Dios es obedecerlo. Por eso es tan importante meditar en la palabra de Dios. Por eso nosotras reservamos este momento, separamos este momento. Podríamos estar haciendo cualquier otra cosa hoy, pero separamos este momento de nuestro día para estar aquí meditando en la palabra. Entonces, así acontece en la vida de aquellos que obedecen a Dios. Y aquí dice sobre el temor del Señor. Cómo es importante una persona temer a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? No es tener miedo de Él. Muchas personas piensan así, Dios, y ella creció escuchando eso. Dios es un ser que castiga. Dios es un ser que hace mal, hace daño a aquellos que no le agradan. Dios es un Dios malo porque pune a las personas. Y la Biblia nos enseña que no es así. La persona que no teme a Dios, ella va a tomar muchas decisiones equivocadas. Y por sus decisiones equivocadas, ella va a sufrir. Porque cualquier decisión que nosotras tomemos, sea ustedes o sea yo,
es como una construcción en nuestra vida. Nuestra vida es construida a través de nuestras decisiones, de nuestras actitudes. Entonces, si una persona, ella no teme a Dios, ella no obedece a Dios, ella no será guiada por Él. No porque Él no quiera, porque aquí está la palabra, está disponible para cualquier persona. Entonces, no es Dios que impide a la persona de ser favorecida o de ser feliz. No, es la propia persona que por sus actitudes construye su vida de una forma equivocada y por eso ella sufre, porque cada decisión es una semilla sembrada y uno cosecha aquello que uno siembra. Eso es para todas las personas. Nosotras que estamos conociendo a la palabra de Dios, para los que no conocen, para todos. La persona tomó una decisión, es una semilla que ella está sembrando y ella va a cosechar los frutos de esta semilla. Entonces aquí habla sobre el temor a Dios, y temor a Dios no es miedo. Dios no es este ser que castiga. Dios no es este ser que pone una persona a prueba, que le hace daño, que hace el bien y el mal. No, no es esto. Dios es un ser extremadamente justo. Usted jamás conocerá una persona tan justa como a Dios. Dios es un ser justo y Él enseña el camino. Es como un padre, usted que es madre y también usted que es hija, que ya no dio oídos a las enseñanzas de su mamá. Usted entiende esto. Dios como un padre, Él enseña el camino. Pero nosotros es que vamos a decidir obedecer o no a su enseñanza. Quizás cuando usted era chiquita, a mí me pasó esto varias veces. Mi mamá me decía, no hagas tal cosa. Y yo insistía en hacer esta cosa. La desobedecía. Y yo siempre pagaba el precio. Y el precio siempre era lastimarme. Y así es con Dios. Quizás usted que es mamá, usted habla con su hijo y él no le obedece. Y después usted ve que él sufre las consecuencias de su desobediencia. Así también es con Dios. Y eso con cualquier persona. Dios es un ser justo. Él no hace el mal. Él no da el mal para la persona. Es la persona que va en búsqueda del mal cuando no le obedece. Porque la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, siempre será lo mejor para nosotros. Siempre. Lo que está escrito en la palabra, lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, siempre, siempre, no es a veces, no es siempre será lo mejor para nosotros. Quizás le sea difícil obedecer a la palabra por sus emociones. Quizás usted piense, pero de esta forma, de la forma que a mí me gusta, es mejor. Y ahí le cuesta obedecer a lo que está escrito. Pero meditando en la palabra de Dios, nosotros entendemos que lo mejor para nosotras es obedecer a la palabra. Lo mejor, aun que nos cueste sacrificio, aun que nos cueste renuncia, aun que sea necesario sacrificar nuestras emociones, aun que sea necesario dejar a un lado lo que nosotras estamos sintiendo en este momento. Un ejemplo que yo les doy es sobre el perdón. El perdón es algo muy, pero muy espiritual. Solo la acción
del Espíritu Santo dentro de una persona, solo la obra, el obrar del Espíritu Santo dentro de una persona, le da la fuerza y la capacidad de perdonar. Porque no es algo humano, es algo que viene de Dios. Pero también la persona tiene que querer agradar a Dios. Por eso la Biblia habla del temor, que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y perdonar es ser sabia. Perdonar es una de las características de una persona sabia. ¿Por qué? Porque ella no va a pensar en lo que ella está sintiendo. Ella no va a pensar en la otra persona, en el daño que la otra persona le hizo. Ella va a pensar en el temor a Dios, en la obediencia a su palabra. Entonces ella va a renunciar lo que ella está sintiendo. Ella va a renunciar, ella va a sacrificar lo que la otra persona, el daño que la otra persona le hizo. Ella va a sacrificar todo eso, el enojo, la bronca, este dolor, este sentimiento feo, este deseo de venganza. Ella va a sacrificar todo eso, todo lo que uno siente cuando alguien le hace daño. Ella va a renunciar todo eso, lo que ella misma está sintiendo, para obedecer a Dios. Ahí está el temor. Ahí está un ejemplo muy fuerte del temor. Y temer a Dios, como yo decía, no es tener miedo de Él. Temer a Dios es tener un profundo respeto por Él, una profunda consideración por Él, un profundo amor por Él. Es ponerlo en primer lugar por encima de todo y de todos, incluso de mí misma. Eso es temor. Es considerarlo Señor, es considerar que Él es justo, que Él es Dios, es confiar en Él, es estar segura en Él, de que Él hace lo que es cierto, que Él está al pendiente de todo en nuestra vida. Es confiar en Él, es estar segura en Él en todo tiempo. Eso es temor a Dios. Y por eso la Biblia dice que el temor a Dios está en el verso 7, ¿no? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, usted quiere ser sabia. Yo también quiero mucho, necesito mucho ser sabia. Porque en todas las situaciones en nuestra vida, nosotras dependemos de esta sabiduría de Dios. Nosotras necesitamos de esta sabiduría de Dios. Es como yo decía al principio, usted que es casada, usted que tiene hijos, usted que es jovencita, pero tiene tantas situaciones ahí, tantos conflictos dentro de usted. Yo, las esposas de los pastores, de los obispos, ¿quién no necesita de la sabiduría de Dios? Y la sabiduría de Dios viene con el temor a Él. El temor de Dios es el inicio, es el principio, es el comienzo de la sabiduría. Por eso es tan importante uno temer a Dios. Pero este temor, ¿cómo viene? ¿De dónde viene? De nuestra relación con Él. Cuando nosotras tenemos comunión con Él, cuando nosotras entendemos que no podemos solitas, cuando nosotras entendemos que es necesario escuchar la voz de Él,
que es necesario obedecerle a Él, nosotras vamos a buscarlo, nosotras vamos a tener comunión con Él. Porque muchas personas, ellas van a la iglesia, pero entran de una forma y salen de la misma forma. Porque ellas no entendieron esta necesidad, esta oportunidad que ella está teniendo de buscar a Dios, de hablar con Él y de escucharlo a Él. Por eso la persona entra y sale igual. Pero cuando una persona llega a la iglesia, y puede ser por primera vez, si ella entiende esta necesidad, ella se va a entregar a Él. ¿De qué forma? Ella va a quererlo, ella va a querer conocerlo, ella va a querer saber quién Él es, porque ella lo necesita. Y si ella lo necesita, ella va a querer conocerlo, ella va a querer hablar con Él, ella va a querer escucharlo. Es lo mismo cuando usted conoce a una persona. Hay que existir esta comunión, esta relación, esta charla, esta plática, este momento que usted está ahí con la persona, escuchándola, hablando con ella. Es lo mismo con Dios. Y este temor viene de ahí, porque cuando yo tengo comunión con Él, yo hablo con Él, Él habla conmigo. Yo llevo a Él mis necesidades. Él, como siendo Dios y Todopoderoso, Él suple mis necesidades. Yo, cuando estoy triste, hablo con Él. Cuando estoy feliz, yo hablo con Él. Cuando antes de tomar una actitud, antes de hacer algo, tomar una decisión de cualquier cosa, yo hablo con Él, yo pido la dirección de Él. Y Él habla conmigo, Él me da la certeza de lo que yo tengo que hacer, de lo que no tengo que hacer. Esto es comunión con Dios, esto es relación con Dios. Y este temor viene de ahí. Entonces, es como está escrito aquí en el verso 7, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Por qué desprecian? Porque no conocen la importancia de esta sabiduría. Ellos desconocen la importancia de esta instrucción, de esta disciplina, de esta orientación, de esta enseñanza que viene de Dios. Ellos desconocen, por eso ellos no quieren el temor, por eso ellos no quieren obedecer a la palabra. Porque para ellos lo más importante es hacer las cosas a su modo, es dar oídos a su corazón, a lo que su corazón siente, a lo que su corazón cree que es mejor, a sus emociones, a los deseos de la carne humana. Y ahí, ¿qué pasa? La persona no se acerca a Dios. Y cuando uno no se acerca a Dios, uno no puede convivir, uno no puede tener comunión con Él. Y de ahí viene esta falta de sabiduría, porque no hay este temor. No hay este temor porque Dios no quiera, porque Dios quiera a unos y no quiera a otros. No, nada de esto. Es por causa de la propia decisión de la persona. Ella no quiere obedecerlo. Entonces ella no se acerca. Y si ella no se acerca, ella no tiene este temor por desconocer la importancia de este temor. Y de ahí viene la consecuencia de que ella no recibe esta sabiduría. Porque Dios da sabiduría, la sabiduría de Él.
Como ya dije, no es sabiduría humana. Yo quiero ser una persona muy inteligente y yo voy a estudiar mucho. No, no es de esa sabiduría que estamos hablando aquí. Estudiar es importante, sí. Es necesario, sí. Tener conocimiento, sí, es importante. Pero estamos hablando de la sabiduría que viene de Dios, que es muy diferente de la sabiduría humana. Los conceptos de Dios son muy diferentes de los conceptos humanos. Porque, por ejemplo, para una persona que no conoce a Dios, lo más importante es que ella salga de una discusión siendo victoriosa, de que ella jamás quede callada, pero que ella hable, que ella discuta, que ella, enfim, venza ahí, con sus motivos, con sus opiniones, con sus verdades. Pero la Biblia nos enseña a escuchar, a callar, a tener paz, a que mejor es tener paz que tener razón. Entonces, Proverbios nos enseña muchas cosas y vamos a aprender muchas cosas en esta lectura, porque aquí dice para todos, para todos. Vamos a leer el verso 2 otra vez. Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, o sea, cómo comportarnos delante de las personas, delante de las situaciones, justicia, vivir de forma justa, todo eso delante de Dios, juicio y equidad. Es el sentido de justicia, ¿no? Para dar a los simples prudencia. Quizás usted piense, pero yo soy una persona tan sencilla, yo no tuve mucha instrucción, yo no tengo mucho estudio. Entonces, ¿cómo será para que yo pueda ser una persona sabia? ¿Yo podré ser una persona sabia? A través de las enseñanzas de la palabra de Dios, a través de la sabiduría que viene de Dios, sí usted puede ser una persona muy, pero muy sabia. Y no sabia en el concepto humano apenas, pero sabia para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Sabia para vivir de forma a agradar a Dios, a obedecer a su palabra. Entonces dice, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Los jóvenes hoy día, y yo creo que más en estos tiempos finales que estamos viviendo, antes de la venida del Señor Jesús y muy cerca de la venida del Señor Jesús, los jóvenes están siendo muy presionados porque hay muchas presiones, hay muchas influencias que son totalmente contrarias a lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, si el joven quiere mantenerse firme, si el joven quiere ser feliz de verdad, no como demuestra este mundo, pero ser feliz de verdad, vivir una vida de paz, de tranquilidad, de alegría, de integridad, de pureza, de sabiduría, está aquí la orientación que Dios nos da. Es temer a Dios, es la obediencia a su palabra, es conocer a su palabra y vivirla, practicarla. Bien, ahí seguimos en el verso
A ver, 5. El sabio oirá, o sea, oirá la palabra de Dios, ¿no? El sabio oirá y crecerá en conocimiento. Entonces usted puede ser una persona muy, pero muy sabia, pero usted puede ser más sabia todavía a través de la palabra, a través de la obediencia a la palabra. Mire qué cosa gloriosa. Crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad. Mira que hay más habilidades para que usted pueda adquirir. En el verso 6 dice, para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Quizás usted vaya a la iglesia y usted participe de la reunión y usted piense así, ay Dios mío, yo no consigo entender lo que es hablado. Yo no consigo entender la palabra de Dios. Yo hasta recibí un comentario ayer en una publicación que yo hice en Instagram y la persona me dijo, yo no consigo entender lo que está escrito en la palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todo empieza en el temor a Dios. Si yo quiero conocerlo, yo voy a esforzarme. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Yo voy a hacer lo que sea necesario hacer. Pero yo quiero conocerlo. Y yo voy a dar todo de mí. Yo voy a entregar toda mi vida. Yo voy a poner toda mi fuerza. Yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer. Renunciar lo que yo tenga que renunciar. Para que yo pueda entender su palabra. Para que yo pueda practicarla. Porque si yo no la entiendo, ¿cómo voy a practicarla? Y Dios sabe de esto. Pero Dios también sabe de mi esfuerzo, de mi querer, de mi deseo sincero en conocerlo para que yo pueda vivir y hacer su voluntad. Entonces, aquí dice, para entender, ¿no? Proverbio y metáfora. Quizás usted vaya y diga, ay, yo no entendí nada, lo que el pastor dijo. Pero siga esforzándose, siga con este objetivo y dígale a Jesús, Jesús, yo quiero entender tu palabra, porque es la palabra que libera, es la palabra que libera. Yo conocí una persona que ella me dijo que cuando ella llegó a la iglesia, ella tenía mucha dificultad para escuchar la palabra de Dios y ella se dormía en la reunión. Empezaba la palabra, en la oración no, ella estaba despierta. Pero cuando empezaba la palabra, ella dormía. Y ella dijo que era un sueño tremendo que ella sentía. Y ella se dormía y solo se despertaba cuando terminaba la palabra. Entonces, ella llegaba a la iglesia de una forma y salía igual. Porque como ella no escuchaba la palabra, ella no se liberaba. Y ahí hubo un día que ella ya cansada de esta situación, ella dijo a la obrera, mira, no permita que yo me duerma. Ayúdame. Ella llamó a la obrera y le dijo, ayúdame a no dormir en la reunión porque yo quiero escuchar la palabra, yo quiero entender la palabra, porque yo quiero conocer a este Dios. Y solo a través de la palabra yo lo voy a conocer. Entonces la obrera le ayudó, la obrera le orientó y ella empezó a estar despierta. Y fue ahí que ella se liberó. Fue ahí que ella pudo conocer a Dios, porque ella escuchó la palabra. Y cuando ella escuchó, ella dio oídos, porque era algo que ella quería mucho, escuchar la voz de Dios. Entonces, esta palabra produjo el fruto dentro de ella. Y ella empezó a conocer a Dios. Ella empezó a obedecer a su palabra. Y cuando ella empezó a obedecer a la palabra, ella empezó a tener comunión con Dios. Ella empezó a entender que lo necesitaba. Y ahí la vida de ella cambió completamente. Completamente. Si una persona está
desde hace muchos años en la iglesia, quizás 5, 10, 15, 20, quizás 30 años en la iglesia, y ella no pone atención a la palabra, ella no quiere conocer cuál es la voluntad de Dios a través de su palabra. Ella no da oídos en el sentido de poner por obra la palabra. Ella siempre va a estar igual. Pese a que ella esté muchos años en la iglesia, pese a que ella participe de muchas reuniones, pero si ella no da oídos a la palabra para guardarla y practicarla, esta persona ella no tendrá esta comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene del temor. Y cuando una persona no quiere escuchar la palabra, no quiere obedecer a la palabra, ¿cómo ella tendrá comunión con Dios? ¿Cómo ella va a recibir este temor de Él? Es como, por ejemplo, su hijo. Si usted dice, mira mi hijo, no ande con esta persona. Un ejemplo que yo estoy dando. No ande con esta persona. No te conviene. No es una buena influencia para ti en la fe, en la obediencia y todo. Y su hijo insiste en seguir con aquella amistad. Entonces, por más que usted hable, él no le da oídos. Y usted habla y le enseña y le orienta, pero él no le da oídos. ¿Y qué es lo que pasa? Acaba que su hijo queda en contra de usted. Su hijo se enoja porque usted habla. Y él hace las cosas de la forma que él quiere. ¿Y qué usted puede hacer? Como mamá, usted solo puede orar por él. Como mamá, usted solo puede, cuando usted tenga la oportunidad, orientarlo, enseñarlo. Pero usted no puede tomar la decisión por él. Así es Dios. Dios nos orienta. Por ejemplo, cuando una persona llega a la iglesia, ella tiene la oportunidad de escuchar a Dios. Es Dios hablando con ella. Es una oportunidad única. Es una oportunidad extraordinaria escuchar a Dios. Pero la persona está ahí y ella no quiere obedecer a esta palabra. El pastor habla y ella piensa, no es tan así. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo voy a hacer a mi modo. Yo voy a seguir así a mi manera. Entonces, ¿qué es lo que Dios puede hacer por esta persona? Simplemente seguir enseñándola, seguir dándole la oportunidad de que ella un día entienda la necesidad de conocerlo, de obedecer a su palabra. Entonces, quizás la persona esté muchos años en la iglesia. Cada día que ella va es una oportunidad que Dios la está dando de que ella lo conozca, de que ella lo escuche, de que ella hable con él y de que él hable con ella. Entonces, así acontece. Nuestro Dios, nuestro Padre, es tan perfecto y tan bueno, tan misericordioso, que a cada día Él nos da esta oportunidad de meditar en su palabra, de escuchar su voz, de ser guiada
de ser guiadas, de que seamos guiadas por Él y de que nosotras practiquemos esta palabra, porque no es suficiente apenas conocer a la palabra. Quizás usted ya tenga mucho conocimiento de la palabra de Dios. Usted sepa muchos versículos de memoria. Eso es importante, sí, es muy importante. Tener la palabra de Dios bien marcada, bien inscrita en nuestro corazón, en nuestra mente, es extremadamente importante. Pero más que conocer, es practicar, que es lo que Jesús nos enseña aquí. Es lo que el Espíritu Santo nos enseña aquí. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Cuando nosotras no practicamos lo que conocemos de la palabra, nosotras estamos despreciando esta sabiduría que viene de Dios y que tanto la necesitamos. Bueno, yo creo que ya hablamos mucho por hoy. Yo creo que ya podemos terminar por aquí. Fue un gusto estar con ustedes, meditar en la palabra de Dios con ustedes. Y yo quería pedirles que ustedes siempre tengan la Biblia ahí con ustedes para que ustedes puedan acompañar la lectura y que ustedes también tengan un cuaderno, un así como de anotaciones, así para que usted pueda anotar todo lo que Dios ha hablado con usted, que usted pueda meditar, si usted tiene tiempo, seguir leyendo o quizás durante la semana, leer otra vez lo que estamos aquí meditando hoy, que usted también, por ejemplo, publique en sus redes sociales, puede ser el Facebook, puede ser el Instagram, y que usted nos marque para que nosotras también podamos estar ahí publicando sus publicaciones. Y usted escriba ahí, mire, eso Dios habló conmigo, eso Dios me dijo hoy, o yo anoté aquí este versículo que a mí me llamó mucho la atención. Dios habló conmigo a través de él. Entonces, con esto, ¿qué es lo que usted va a estar haciendo? Usted va a estar practicando, usted va a estar empapándose más de la palabra de Dios. Cuando usted anota para que usted lea después, cuando usted está ahí y piensa, ay, fue eso lo que Dios habló conmigo, esta es la decisión que yo tengo que tomar. Entonces, cuando usted hace eso, usted está siguiendo la meditación, usted sigue meditando en la palabra de Dios. Y eso es muy importante que usted lea, que usted medite en la palabra todos los días. Así como usted desayuna, así como usted almuerza, cena, así como usted come su alimento para su cuerpo, usted también tiene que comer este alimento para su espíritu, que es la palabra de Dios. Es muy importante. Quizás usted diga, ay, yo no me animo tanto a leer la Biblia porque yo no entiendo. No se preocupe con esto. Ore, como hicimos aquí, haga una oración, pida que el Espíritu Santo hable con usted a través de la lectura, de la meditación que usted va a hacer y lea. Lea, medite, porque el Espíritu Santo le va a hablar. Quizás usted no entiende en aquel momento, pero más adelante usted va a entender. Lo más importante es que usted tenga este contacto, que usted tenga esta comunión con la palabra de Dios. Eso es muy importante para su vida espiritual, para que usted esté firme, para que su fe esté firme. Quizás usted hable, ay, mi fe es tan chiquita, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene de ahí.
Si usted quiere tener una fe muy fuerte, muy fuerte, pues medite la palabra. La fe viene del escuchar, del oír, de dar oídos a la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces hoy vamos a terminar por aquí, pero seguimos allá en el canal. Si usted puede poner ahí su comentario, si usted puede publicar en su red social su foto ahí del momento que estamos meditando, pues hágalo, porque el Espíritu Santo le va a guiar, el Espíritu Santo le va a hablar, el Espíritu Santo le va a dar entendimiento de su palabra. ¿Está bien? Entonces, bueno, fue un gusto estar con ustedes y vamos a vernos el próximo sábado a las 10 de la mañana. ¿Está bien? Un besito para todas y hasta luego. Bye.